Clase número 2, Revit Arquitectura. En esta clase vamos a tratar desde cómo instalar lo que es Revit. Como se le venía explicando en la clase anterior, la empresa no admite o no difunde lo que es la instalación del programa piratas, por así decirle, ¿no? Entonces, vamos a comenzar desde la parte donde vamos a ir directamente a la página de Autodesk y de donde vamos a descargar el programa. Voy a comenzar a compartir pantalla para poder comenzar la clase de hoy. Bueno, para comenzar a trabajar con Revit, lo primero que se tiene que tener es el programa, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir a la página de Autodesk, vamos a poner Autodesk Estudiantes y vamos a entrar en esta parte de acá, donde dice Free Student Software Downloads, descargar de software gratis para estudiantes, ¿no? Entonces nos va a dirigir a esta página y nosotros vamos a irnos en la parte inferior donde dice productos de licencia de educación gratuita. Estos productos de licencia cuentan con 3 años de licencia. Eso quiere decir que son muy productivos al momento de trabajar en ellos. ¿Cuáles son las ventajas de instalarlo directamente de Autodesk y en su versión gratuita? Las ventajas es que así siendo la versión estudiantil del Revit, al momento de instalarlo no te restringe al momento de hacer sus descargas. Eso quiere decir que se descarga con todas sus bibliotecas, se descarga con todas sus librerías, se descarga el paquete completo, es decir, se descarga tanto Revit Arquitectura, estructuras, el MEP y lo que es la plantilla de construcción, ¿no? Entonces nos vamos a lo que dice productos de licencia de educación gratuita y nos vamos a la parte donde dice Revit. Entramos a Revit y si es que no tenemos una cuenta, nos creamos una cuenta y ingresamos, ¿no? Y acá dice, ¿no? Inicia sesión o crea una cuenta arriba para comenzar. Y tú acá comienzas a elegir lo que es tu versión. Eliges tu versión, eliges tu sistema operativo y eliges lo que es tu idioma. Entonces al elegir tu versión, eliges la versión 2018, lo que es el sistema operativo, el 64 bits o 32 bits que estén manejando y el idioma en español. Acá te vienen el español, inglés, todos los idiomas posibles, ¿no? Entonces tienen que hacer este pequeño paso para que tengan instalado Revit. Ya los que tienen instalado el Revit en su versión original o el estudiantil, bueno, no pueden trabajar directamente desde ahí. Otra de las grandes características del Revit es que Revit no puede abrir versiones anteriores a ellas si ha sido creada en una versión anterior. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros creamos un archivo en la versión 2017, entonces no podemos abrir ese archivo en la versión 2018, pero sí podemos abrir archivos de las versiones 2014, 15 en versiones 2018. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene Revit hasta la actualidad, ¿no? Y eso viene siendo desde versiones anteriores, desde la versión 2009, 2010, no se puede hacer ese tipo de cambios. Bueno, una vez que habían hecho la instalación, entonces vamos a entrar a la parte de lo que es Revit, ¿no? Abren Revit y se les va a abrir una interfaz de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que comenzamos a hacer primero? Si podemos ver acá en esta parte es todo lo que nos trae Revit. Se divide en dos partes, una parte de lo que son los proyectos, que son extensiones RBT, como se explicó en la clase pasada, y lo que son las familias, que son las extensiones RFA. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que abrir?
por defecto esta parte, ¿no? Si no se nos abre esta parte de acá, si no nos viene por defecto lo que es la plantilla de construcción, la plantilla arquitectónica, la estructural o la mecánica, nos vamos a archivo y nos vamos a opciones. Dentro de opciones tenemos lo que es la ubicación de archivos, ¿no? Entonces acá nosotros podemos cambiar los nombres de las plantillas, podemos agregar nuevas plantillas que nosotras tengamos propias, o podemos quitar las plantillas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero agregar una plantilla, entonces me va a direccionar a donde yo quiera cargar una nueva plantilla, ¿no? Entonces si yo quiero quitar una plantilla, también de la misma manera. Entonces si les sale algún problema, entonces pueden ir a esta ruta y pueden agregarlo directamente desde esta parte, ¿no? Otro de lo que es en la parte de lo que son los gráficos, Revit por defecto trae lo que es el fondo blanco, pero si ustedes están acostumbrados a trabajar en lo que es el AutoCAD en el fondo negro, entonces seleccionan el blanco y lo seleccionan en lo que es el color negro y lo cambian, ¿no? Lo que es la parte del fondo de la interfaz de Revit, ¿no? Entonces luego vamos a sacar lo que es la interfaz del usuario, ¿no? Que son que se dé por defecto, ¿no? La configuración viene por defecto. Y lo que es acá el nombre del usuario es muy importante cuando nosotros trabajemos, cuando son los trabajos corporativos o los trabajos colaborativos. ¿Por qué? Porque cada Revit reconoce cada plantilla según el nombre de usuario que nosotros estemos trabajando. Bueno, una vez que nosotros ya hayamos configurado toda esta parte que es la más importante, lo que es la ubicación de los archivos, si no nos carga por defecto, y lo que es en la parte de los gráficos, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Netamente este grupo está abocado a lo que es Revit Arquitectura. Entonces, para poder explicar un poquito sobre lo que son las plantillas, lo que es la plantilla de construcción es la que nosotros llamamos, en lo que se trabaja en un entorno BIM, es la plantilla de organización. Entonces esta plantilla de construcción es la que nos va a encargar, la que se va a encargar de poder hacer las interacciones que puede haber entre estas tres plantillas, que son la arquitectónica, la estructural y la mecánica. La plantilla arquitectónica netamente se va a basar a todo lo que son los proyectos arquitectónicos, y lo que es la plantilla estructural a los proyectos que son estructurales, y lo que es la plantilla mecánica, toda la parte de lo que es las instalaciones, ¿no? Tanto sanitarias, eléctricas, como instalaciones mecánicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar en esta ocasión? Vamos a utilizar una plantilla arquitectónica. Entonces, entramos a lo que es la plantilla arquitectónica. Una vez de entrada en plantilla arquitectónica, o sea, por defecto nos aparece esta parte de acá. Entonces, nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nosotros vamos a comenzar a trabajar y a documentar en Revit, nosotros tenemos que acostumbrarnos a ingresar los datos desde el inicio de la interfaz de Revit. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a la parte donde es gestionar, y nos vamos a esta parte de acá, lo que es la configuración de la plantilla arquitectónica. Entonces, esta configuración, ¿por dónde comenzamos, no? Lo que normalmente se hace cuando se va a trabajar un proyecto con la información requerida, lo que se hace es lo que es información del proyecto. Entonces nosotros le damos clic a lo que es la información del proyecto y se nos apertura esta ventana, la cual nos va a pedir los datos donde el proyecto va a trabajar. Entonces nosotros podemos ir ingresando los datos en esta parte de acá. Ustedes dirán, no, esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir cuando nosotros creemos nuestras láminas para hacer la documentación y nosotros hagamos lo que son las etiquetas que carguemos.
Entonces Revit va a reconocer y va a jalar automáticamente toda esta información. Nunca me canso de decir esto, es que Revit trabaja a base de es más productivo o es más eficaz, o se podría decir, no tiene un mayor desempeño cuanto más información tenga. Si nosotros tenemos más información, nosotros podemos sacarle a Revit el provecho necesario para cualquier proyecto arquitectónico. Vamos a comenzar con lo que es los datos de identidad. ¿No? Los datos de identidad es los datos de la consultora que va a organizar dicho proyecto. Entonces, ¿qué ponemos? Nombre de organización. Nombre de organización ponemos, por ejemplo, constructora y consultora CISA. Nombre del edificio, ponemos lo que es un poquito ya para poder estar entrando a lo que vamos a organizar. Vamos a desarrollar este proyecto, ya es este proyecto que está acá, es una vivienda multifamiliar, y vamos a desarrollarlo en todos sus, hasta poder llegar a un lot 300, ¿no? Esa es la meta. Entonces, ¿qué tipo de, cuál es el nombre del edificio? Por ejemplo, podemos ponerlo vivienda, si es que por acá, a ver, podemos ver acá, es una vivienda bifamiliar. El propietario es el señor David Marino Guerra Ochoa. Vamos a ponerle acá el propietario, el señor David, vivienda bifamiliar. ¿Cuál es el autor? El autor es el arquitecto, no sé qué arquitecto ha estado a cargo de esta. La especialidad de estructuras, el desarrollo fue por Juan Eduardo Valenzuela Paz, ¿no? El autor es el arquitecto Juan Eduardo Valenzuela Paz. Juan Eduardo Valenzuela Paz. Ahora también tenemos lo que es en esta parte la fecha de emisión del proyecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos comenzado el 10 y la fecha de emisión del proyecto vamos a ponerlo, por ejemplo, el 10 de febrero del 2018. ¿Cuál es el estado del proyecto? El estado del proyecto es nuevo. Nombre del cliente es el señor. El nombre del proyecto es el señor David Marino Guerra Ochoa. David Marino Guerra Ochoa. La dirección del proyecto: calle Madagascar. Si desean, ustedes pueden copiarlo. O pueden entrar a lo que es esta parte de acá y poner, ¿no? Aceptar. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Por ejemplo, esto va a ser vamos a ponerle vivienda bifamiliar también, ¿ya? El número del proyecto, esto vendría a ser el 003, ¿no? Estamos en el grupo 3. Vamos a darle lo que es
lo que ven en esta parte, lo que es análisis energético, esta parte lo vamos a obviar por temas de que se trabaja en un nivel de curso de Revit avanzado, ¿no? Ni siquiera en el intermedio se toca este tema, ya que se trabaja con otros programas que hacen lo que es el estudio solar de las edificaciones o de los proyectos que estamos desarrollando. Pero vamos a adentrarlo a ver más o menos cómo es su configuración, ¿no? Acá te dice, ¿no? Modelo analítico de energía, cuál es el modo de utilizar masas conceptuales y elementos de edificios. ¿Qué quiere decir, no? Que todo, o sea, nosotros así creamos masas o creamos muros o todas esas cosas, esos muros van a repercutir en lo que es el entorno del proyecto, tanto interior como exterior, porque no es lo mismo hacer un muro ladrillo así de 15 centímetros que solamente está rajeado, que hacer muros que tengan aislantes térmicos o aislantes acústicos. Entonces toda esa parte de ahí se va a diferenciar de acuerdo a nosotros cómo trabajemos, ¿no? El plano del suelo es el nivel 1, la fase del proyecto es la nueva construcción, toda esta parte de acá, ¿no? En avanzados tenemos ya lo que es un poquito más, ¿no? Porcentaje de cristalería de destino. Entonces son opciones más, más complicadas, por así decirlo, dentro del contexto de Revit. Nosotros vamos a invocarnos a lo que es la familia de información del proyecto. Una vez lo que hemos hecho la información del proyecto, vamos a darle en lo que es aceptar, y nosotros ya tenemos la información del proyecto. Otro de los parámetros donde nosotros tenemos que entrar es en lo que son las unidades del proyecto. Dentro de las unidades del proyecto, nosotros vamos a decirle a Revit en qué unidades podemos trabajar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar, Revit te da esta gama de posibilidades. Puedes trabajar en centímetros. Normalmente se trabaja en centímetros cuando se hacen planos a nivel de detalle, cuando se trabaja con un entorno diferente. Pero vamos a ponerle metros. Tenemos dos posiciones decimales y el símbolo yo normalmente no le pongo ninguno. Vamos a darle en aceptar y le vamos a dar en aceptar. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos hacer en el proyecto, una vez que hemos hecho lo que es la ubicación del proyecto, vamos a ver lo que son en la parte de arquitectura. Vamos a poder ponerlo lo que son los niveles. En esta parte de acá tenemos lo que es el navegador de proyectos, y en esta parte de acá vamos a tener lo que es las propiedades, ¿no? Entonces yo normalmente trabajo así, de esta manera, ¿no? Propiedades en una parte y lo que es el proyecto en esta parte, para poder tener ambos, porque ambos son muy importantes en la elaboración del proyecto. Entonces nosotros nos vamos al proyecto que vamos a desarrollar y nos vamos a ver. Proyecto es una vivienda de 3 pisos más azotea, 3 pisos más azotea, y vamos a ver los niveles, ¿no? El primer nivel está a 310, el segundo nivel está a 280 y 280, ¿no? 310, 280, 280, y el segundo nivel está a 2.30. Tenemos entonces 3, 4, 5 niveles. Entonces nosotros nos vamos a la parte de lo que es Revit y vamos a comenzar a configurar nuestros niveles. Antes de configurar nuestros niveles hay que tener en cuenta esta parte de acá, la parte inferior, lo que son la barra de también unas propiedades también secundarias. Esta parte de acá para poder trabajar lo que son las escalas. Nosotros vamos a trabajar este proyecto en escala 1 en 50. El nivel de detalle va a cambiar de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. Esta de acá es la parte que podemos lo que es las opciones de visualización de gráficos. Podemos trabajar en lo que es una estructura alámbrica, donde se muestra todas las líneas del modelo que estamos utilizando. Lo que es la línea oculta, lo que se muestra lo que son las líneas en primer plano. Lo que es un sombreado, donde se muestra lo que son los elementos
por así decirlo, con la pequeña configuración solar que nosotros lo tenemos, lo que son los colores coherentes, que es de acuerdo al material que nosotros estemos trabajando, y lo que realiza, ¿no? Pues como un pequeño render del proyecto que estemos trabajando. ¿Por qué configuramos primero en la escala 1 en 50? Configuramos en la escala 1 en 50 para que nosotros, al hacer cualquier trazo en este plano, se nos cree en esa misma escala, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a un alzado sur y nos podemos dar cuenta que nuestros niveles ya han sido creados, ¿no? Nos dice que el primer nivel está a 3.10, y ahora nosotros vamos en esta parte que dice referencia, vamos a nivel, o con el comando LL podemos hacer el llamado de dicha herramienta, ¿no? Damos LL, y es muy importante que nosotros creemos los niveles alineados de esta manera. Si ven se pueden dar cuenta de esa línea azul. ¿Por qué tenemos que crear alineadas? Para que todos nuestros ejes se muevan de manera equidistantes o equitativas, ¿no? El segundo nivel está a 280. El tercer nivel está también a 2.80. Y el nivel superior estaba a 2.30, ¿no? Entonces nosotros nos vamos al plano que estamos trabajando y ponemos, es el 00, 310, 590, 870 y 11. 310, 590, 870 y lo que es el 11, el nivel 5, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos creado nuestros niveles, pasamos a lo que es los planos de planta. Acá se nos crearon los niveles, ¿no? Entonces nosotros entramos a la parte de acá. En el primer nivel vamos a comenzar a crear lo que son nuestros ejes de nuestro proyecto. Entonces en nuestros ejes de nuestro proyecto vamos a ir lo que es en la parte de acá, regía, o hacemos el llamado con las letras GR, ¿no? Muchos de los comandos de Revit traen para hacer llamados directamente desde el teclado, como es AutoCAD, pero otras no las traen, ¿no? Vienen lo que son por defecto. Mayormente las herramientas que son más útiles son las que traen este tipo de llamados. Ahora nosotros nos vamos a lo que es en la parte de los ejes, y tenemos desde esta parte de acá tenemos del 1 al 10 y del A al E. Entonces nosotros comenzamos a crear vamos a comenzar a crear así de esta manera nada más, ¿no? Nosotros creamos acá el número 1 y Revit automáticamente nos va a ir creando todos nuestros ejes de forma consecutiva, ¿no? Del eje 2, acá vamos a crear el eje 3, acá vamos a crear lo que es el eje 4, acá vamos a crear lo que es el eje 5, el eje 6, el eje 7, el eje 8, el eje 9 y lo que es el eje 10. Y en la parte de acá tenemos del A al E, ¿no? Por acá vamos a crear lo que es el eje A. Revit siempre nos reconoce el último eje que hemos creado y siempre crea una continuidad. Nosotros acá le cambiamos al eje A, entonces al nosotros volver a llamar el comando de Revit, este de acá nos va el eje, nos va a llamar con su consecutivo, ¿no? Este va a ser el eje B, este va a ser el eje C, este va a ser el eje D y este va a ser el eje E, ¿no?
Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Se hizo el cambio acá y todos los ejes han sido creados de forma consecutiva. Ahora vamos a pasar a ver las distancias de cada eje, ¿no? Del eje 10 al eje 9 tenemos 280. Del eje 9 al eje 8 tenemos 0.35. Luego tenemos 2.43. Luego tenemos 2.75. Luego tenemos 2.43, 3.50. Luego tenemos lo que es 2.25, 0.40 y 4.80. 2.25, 0.40 y 4.80, ¿no? Entonces estos datos vamos a introducir a Revit. Por ejemplo, este eje con respecto a este eje tenemos lo que es 2.80, 2.80, ¿no? Ahora este eje, el eje 8 con respecto al 9 tenemos punto 35. El eje 7 con respecto al eje 8 tenemos lo que es 2.43. Luego tenemos lo que es 2.75. Luego tenemos lo que es 2.43. Luego tenemos lo que es el 3.50. Luego tenemos lo que es el 2.25. Luego tenemos lo que es el 0.40. Y el último eje es de 4.80, ¿no? Entonces ahora nos vamos en la parte de lo que son los ejes. Del eje A al eje B tenemos 4.38, luego tenemos 2.83, luego tenemos 0.80. Acá están los ejes 4.38, 1.10, 0.28 y lo que es 2.25, ¿no? En la parte de abajo no estaba el eje C. Entonces vamos a poner los ejes. Este eje de acá tenemos lo que es 4.38. Este está con respecto al otro con 1.10. Este está con respecto al otro de 0.28 y este está con respecto al otro de 2.25, ¿no? Entonces nosotros de esta manera podemos, por ejemplo, ¿por qué le dije que es bueno siempre alinear? Porque nosotros de esta manera corremos todo esto y comenzamos a alinear lo que son nuestros ejes, ¿no? Esta parte de acá, esta parte de acá también de la misma manera y esta parte de acá de la misma manera. Entonces, para nosotros poder hacer lo que es la configuración, ¿no? Algunos, si nosotros entramos le damos clic a lo que es un eje y entramos en la parte de lo que es editar tipo, nos podemos dar cuenta que nosotros podemos cambiar la configuración de la rejilla. Eso va a depender de cómo uno se acostumbre al trabajo del Revit o cuán presentable quiera hacerle dentro de su proyecto arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, en esta parte Revit siempre te trae por defecto que solamente se muestre la simbología 2, es quiere decir que desde el primer punto que haces tú solamente se va a nombrar, por así decirle, la rejilla al momento de su terminación, pero nosotros les vamos a decir que queremos que ambos tengan lo que es la nomenclatura.
que lo que es el segmento central, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en proyectos grandes y cuando hay ejes que pasan por los espacios arquitectónicos y confunden a lo que es la lectura de planos, entonces podemos trabajarlo con lo que es en la parte de ninguno. Otra de las características también que nosotros podemos tener en lo que es esto, podemos cambiar el color de lo que queremos, las rejillas, ¿no? Por ejemplo, yo le quiero poner, no sé, una rejilla de este color, le doy a aceptar y le doy a aplicar y le doy a aceptar, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta en esta parte que toda la parte donde nosotros va a ser nuestra área de trabajo, no existe ninguna nomenclatura. ¿Por qué? Porque le pusimos a esta parte de acá que en el segmento central no queremos ninguno, pero nosotros si le ponemos lo que es continuo, nos vamos a dar cuenta que los ejes se siguen pasando, ¿no? Y en esta parte de acá, ¿no?, nosotros le cambiamos a color rojo para poder verlo de esa manera, pero yo voy a trabajar, yo soy un poco tradicional, voy a trabajarlo en lo que es en el color negro. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar a aceptar. Ahora nosotros, por ejemplo, siempre nos vamos a topar con esta parte de acá donde vamos a tener solape de ejes. Entonces nosotros esto lo solucionamos simplemente haciendo clic a esta parte de acá y haciendo clic en este pequeño quiebre que existe en lo que es la rejilla, y le damos esta parte del quiebre. Si no nos quedó muy bien, entonces agarramos y lo extendemos, ¿no?, para poder trabajar de esa manera. En esta parte también hacemos lo mismo, nos acercamos y hacemos el quiebre y lo ubicamos a nuestra mejor posición que nosotros queramos, ¿no? Entonces lo ubicamos de esa manera. Esta parte de acá lo ubicamos y luego tenemos en esta parte de acá, en la parte del D, para que se nos alinee de esta misma manera, ¿no? Nosotros podemos solucionar de esa manera lo que son nuestros ejes. Ahora bien, dentro del proyecto nosotros podemos darnos cuenta que existe varios tipos de columnas, ¿no? Existe columnas en L, columnas rectangulares, y existe columnas circulares. Y existe columnas cuadradas, ¿no? Esto lo podemos apreciar más en lo que es en la parte estructural de las columnas, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, los tipos de columna, ¿no? Cuadro de columnas, tenemos lo que es la columna 1, columna cuadrada, rectangular, en L y circular. Este plano de cimentación. Este plano ahorita lo vamos a conversar en sala para ver cómo quieren trabajarlo. Según la mayoría que me diga, vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos configurado este proyecto y lo que vamos a hacer es vamos a ir a lo que es archivo, voy a guardar como proyecto y lo voy a guardar en mi escritorio como proyecto 03003 grupo 3. Voy a guardar. Vamos a esperar que se guarde el proyecto y quiero entrar para conversar con ustedes cuáles son sus mayores dudas para poder trabajar el proyecto, atacar el proyecto desde este momento, para que puedan tener una mejor visualización del entorno, ¿no?